Hoy estudiaremos la variable caudal. Debido a que millones de personas alrededor del mundo manipulan diversos líquidos, desde un pequeño niño tomando un vaso con jugo hasta grandes plantas de tratamiento de agua potable. Claro está que existen muchos más casos en los cuales la manipulación de algún líquido o fluido es de vital importancia. Pero no basta solo con querer manipularlos. Una indebida manipulación puede causar desastres. Es por esta razón que es de vital importancia conocer más acerca de los fluidos y de su desplazamiento. Es así como llegamos al caudal, conocido también en mecánica de fluidos o dinámica de fluidos como flujo de volumen, gasto o tasa. Es el volumen que pasa por cierta sección transversal de un área por unidad de tiempo, Q igual V sobre T. El flujo volumétrico Q es expresado para gases en metro cúbico por hora y para líquidos en litros por minutos en el sistema internacional. En el sistema inglés es expresado para gases en pies cúbicos por hora y para los líquidos en galones por minuto. Esto quiere decir que la unidad del caudal es expresada por una unidad de volumen en relación a una unidad de tiempo. Este se expresa típicamente de alguna de las siguientes maneras. En condiciones de flujo. La razón del flujo del fluido cuando está a temperatura y presión de la línea, es decir, QVF igual a 35 metros cúbicos sobre segundo, 500 kilopascales y 45 grados Celsius, el subíndice F es para indicar las condiciones de fluido. En condiciones básicas. La razón del flujo del fluido está a una temperatura y presión predefinida, es decir, QVS igual a 156.5 metros cúbicos sobre segundo o QV igual a 156.5 metros cúbicos sobre segundo. El subíndice S indica las condiciones de fluido estándar. Entre algunas de las conversiones empleadas en la medición o en el cálculo del flujo volumétrico están: un P cúbico por hora es igual a 7,8658 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Un galón estadounidense por hora es igual a 1,0515 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. El principio de Bernoulli. En 1738, el físico suizo Daniel Bernoulli determinó la relación que existe entre la presión, la altura y la velocidad de un fluido ideal, observando que ninguna de estas variables puede modificarse independientemente. Para esto, consideramos que tenemos un fluido ideal. Cuando un fluido viaja por un tubo a través de una sección angosta, su rapidez se incrementa. El fluido debe aumentar su rapidez en la región angosta para que el flujo sea constante. Esta velocidad extra se adquiere debido a la disminución de la presión, estableciendo que a menor presión, mayor velocidad. Cuando se desplaza un fluido, la energía está presente de diversas maneras. Si la tubería o ducto es horizontal, su energía potencial es gravitacional, no cambia. Parte se almacena en la presión de un fluido y otra parte como energía cinética. Si la rapidez dentro del tubo se incrementa súbitamente, habrá más energía cinética que antes. Para que esto sea posible, la presión en el interior del fluido debe descender súbitamente, de manera que la energía total permanezca inalterada. Aplicando la conservación de energía a los fluidos, Bernoulli estableció: en un flujo al que no se agrega ni se extrae energía, la totalidad de esta es constante e igual a la suma de la energía cinética, debido a la velocidad, más la energía potencial gravitacional, determinada por la elevación. En el siguiente ejemplo se observa que los tubos verticales actúan como medidores de presión de agua que fluye por el tubo desde la parte ancha hasta la angosta y de esta nuevamente hacia la ancha. Debido a que el tubo está a nivel, no hay variación de energía potencial gravitacional. Por eso, la energía total del agua en cualquier punto del tubo es igual a la suma de las energías cinética y potencial de presión.
Para que la energía potencial permanezca inalterada en las zonas donde se incrementa la energía cinética, habrá una disminución de la energía potencial debido a su presión. De esta manera concluimos que la velocidad de un fluido es inversamente proporcional a la presión. Cuando el volumen o la razón de flujo volumétrico es expuesta, la cantidad no queda claramente definida si se desconoce la densidad del fluido. Para los líquidos, la densidad cambia con la presión y la temperatura. El cambio en la densidad debido a la presión es pequeña y no se toma generalmente en cuenta. Los líquidos no son usualmente muy comprensibles. El cambio en la densidad debido a la temperatura es más significativo y sí se debe tomar en cuenta cohesión y adherencia. Para los gases, la densidad cambia con la presión, la temperatura y la comprensibilidad. El efecto de la temperatura y la presión sobre la densidad es muy significativo, por ende sus efectos siempre deben tomarse en cuenta. El efecto de la comprensibilidad es relativamente menor en comparación, pero debe tomarse en cuenta para los cálculos exactos. Es fundamental para la elección de los instrumentos de medición conocer las propiedades del fluido. Entre las propiedades más relevantes se encuentran viscosidad absoluta o dinámica. La viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se aplica una fuerza externa. El coeficiente de viscosidad absoluta o simplemente la viscosidad absoluta de un fluido es una medida de su resistencia al deslizamiento o a sufrir deformaciones internas. viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad. En el sistema internacional, la unidad de viscosidad cinemática es el metro cuadrado por segundo. Densidad. La densidad de una sustancia es su masa por unidad de volumen. La unidad de densidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. En mecánica de fluidos se encuentra que el peso específico nos define cuánto pesa el fluido que ocupa una unidad de volumen, pero también se puede definir como densidad por gravedad. Número de Reynolds. Aunque no es una propiedad física como tal, es una propiedad que debe ser tomada en cuenta para la selección de instrumentos y accesorios. El número de Reynolds ha demostrado que el régimen de flujo en tuberías, es decir, si es laminar o turbulento, depende del diámetro de la tubería, de la densidad y la viscosidad del fluido y de la velocidad del flujo. El flujo de los fluidos puede clasificarse de muchas maneras, atendiendo diversas características y criterios de velocidad de acuerdo a la velocidad del flujo. Flujo laminar es uno de los tipos principales de flujos. Ocurre cuando el movimiento del fluido es ordenado, estratificado, suave. En el flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave, llamada líneas de corriente. Flujo turbulento. Ocurre cuando el movimiento de un fluido se da en forma caótica, en el cual las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las mismas se encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos, o sea, no coordinados. Se dice que un flujo es turbulento cuando, de acuerdo a sus cambios de densidad, flujo compresible. Es un flujo que muestra una variación significativa de la densidad como resultado a fluir. Flujo incompresible. Se dice que un flujo es incompresible si su densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Los principales equipos utilizados para la medición de caudal se usan para asignar un valor numérico a la cantidad de materia que pasa por un determinado procedimiento. En la actualidad, es de vital importancia a nivel industrial
debido a que ayuda a conocer algunos balances de materia en procesos químicos. Además, permite una correcta supervisión en los procesos. Para la medición de un caudal de líquido se utilizan caudalímetros o flujómetros. Los flujómetros pueden ser agrupados. Cada tipo de medición tiene diferentes formas: volumétricos, inferencial. Flujómetros volumétricos. Tiene como principio, la corriente del flujo se rompe mecánicamente en volúmenes directos. El número de estos volúmenes discretos se cuentan entonces para calcular un flujo volumétrico total a través del metro. Usualmente se conecta un odómetro, tipo display, a las piezas rotatorias del metro, con un engranaje mecánico. Este display es ajustado por el fabricante a fin de indicar en las unidades de flujo requeridas, es decir, galones, litros, barriles estadounidenses, entre otros. Otro equipo utilizado para la medición de caudales es el metro de desplazamiento positivo para líquidos. El disco natatorio, donde cada rotación desplaza un volumen fijo de líquido igual al volumen de la cámara de mediciones menos el volumen del disco, puede ser empleado en líneas de suministro de agua potable e industrial. Las paletas rotatorias son metros formados por apletas cargadas por muelles y un rotor montado excéntricamente. El fluido es descargado debido a un volumen descendiente. Cada rotación desplaza un volumen fijo de líquido y es empleado en la industria de petróleo. El lóbulo rotatorio consiste en una rotación de sus lóbulos debido a la caída de la presión. La caída de la presión a través del metro hace que los lóbulos roten. Los compartimientos A y B encierran los volúmenes fijos de líquido y transfieren mediante los lóbulos el líquido a través del metro. Existen engranajes que conectan los lóbulos rotatorios al totalizador, que cuenta las vueltas. Otra manera de medir los flujos son las mediciones de flujo inferencial, en los cuales se encuentran Flujómetros de presión diferencial. Estos miden la presión diferencial causada por una restricción en el flujo. Esta presión diferencial es entonces relacionada con datos experimentales para determinar la razón de flujo a través del metro. En este principio se basan muchos flujómetros utilizados actualmente. Elementos primarios. Los dispositivos que producen la presión diferencial incluyen placas de orificio, tubos de Venturi, flujómetros, tubos de Pitot, tomas de codo, entre otros. Estos son los encargados de generar la presión diferencial. Elementos secundarios. Los dispositivos que miden la presión diferencial. El elemento primario crea una caída de la presión diferencial, restricción fija. El elemento secundario mide esta presión diferencial. Los caudalímetros de presión diferencial utilizan la diferencia de presión provocada por los elementos primarios. Esta presión diferencial se deriva hacia un paso reducido, donde la presión se mide y a partir de ella se puede determinar la velocidad del caudal para un fluido de densidad constante. Otros de los aparatos utilizados para realizar la medición de caudales se encuentran Caudalímetros ultrasónicos, los cuales emplean como principios el cambio de frecuencia de una señal ultrasónica. Las ondas ultrasónicas se transmiten a un tubo con líquidos que fluyen y las discontinuidades reflejan la onda de ultrasonido con una frecuencia ligeramente diferente, que es directamente proporcional al caudal del líquido. Las aplicaciones de este equipo están en las verificaciones del caudal en bombas y de válvulas, y también en las mediciones de caudales en aguas potables y aguas residuales. Caudalímetros tipo Coriolis funcionan debido a que los sensores se ponen a oscilar a su frecuencia de resonancia mediante un electroimán. En los dos lados de los tubos opuestos al electroimán se encuentran dos sensores emplazados simétricamente. Cuando fluye líquido o gas por el tubo de medida, la fuerza de Coriolis actúa sobre el mismo y genera una deflexión cuyo desplazamiento de fase es medido por los dos sensores. Se utiliza en industrias de alimentos, bebidas, petróleo y farmacéutico. Los caudalímetros Vortex
funcionan cuando un fluido, una cierta velocidad, se entra dentro de la tubería. Se producen unos remolinos que viajan por una corriente denominada pista de remolinos Kármán y es usado en caudales de fluidos no conductores o solo ligeramente conductores, como hidrocarburos o agua desmineralizada. Tubo Venturi. Los tubos Venturi son unos elementos primarios de flujo que se componen de tres partes bien diferenciadas. Una sección de entrada cónica convergente en la que la sección transversal disminuye, lo que se traduce en un aumento de la velocidad del fluido y una disminución de la presión. Una sección cilíndrica en la que se sitúa la toma de baja presión y donde la velocidad del fluido se mantiene prácticamente constante, y por último una tercera sección de salida cónica divergente en la que la sección transversal aumenta, disminuyendo la velocidad y aumentando la presión. Esta última sección permite la recuperación de parte de la presión y por lo tanto de energía, y su precisión es del orden de más o menos 0,75%.